Facundo Moyano, ¿qué tal? Gracias por venir. Por invitarme. Bueno, el gobierno que está enojado con el paro de mañana, están fastidiados. En parte le echan la culpa a que 2 de los 3 integrantes del triunvirato de la CGT son hombres ligados al Frente Renovador de Sergio Massa, cuyo bloque vos integrás en la Cámara de Diputados. ¿Hay una lógica electoralista? Política siempre, pero ¿hay una lógica electoralista? Yo creo que por parte del gobierno sí. Yo creo que el gobierno elige descalificar a los dirigentes. No solo este gobierno, ¿no? Lo vivimos con el gobierno anterior, ¿no? Cuando se movilizaba, cuando se hacía una medida de fuerza, se acusaba a los dirigentes de golpistas, desestabilizadores, de que eran paros políticos, electorales, de que siempre había algún político atrás impulsando determinada medida. Lo que sorprende es que el gobierno hoy, y puntualmente el presidente Mauricio Macri, se refiera a las mafias sindicales cuando en diciembre estaba brindando para cerrar el año. La verdad es que no se entiende ese cambio de actitud respecto a una realidad que el gobierno no puede negar, ¿no? Más allá de que hoy escuchamos a muchos funcionarios del gobierno y al propio presidente hablar de la reactivación económica, del que el país de a poco se va poniendo de pie, vemos por un lado que intentan imponer una pauta salarial del 18% cuando cualquier expectativa inflacionaria dice que eso va a estar por encima. En términos de recuperación del poder de compra, es muy difícil que con una pauta del 18% se recupere siquiera lo que se perdió el año pasado en términos de poder adquisitivo. Ahora, me parece, coincido en dos cosas. Una es que Mauricio Macri ahora está señalando o criticando a determinada cúpula sindical con la que en parte tiene muy buenas relaciones. Pero también es cierto que... Ahora son mafias y en diciembre del año pasado estaba brindando. Bueno, de hecho, él habla de mafias en el acto en que anuncia con Gerardo Martínez, un acto con la construcción, y Gerardo Martínez viajó con el presidente a Holanda, parte de la comitiva. Pero también es cierto que lo que menos se ha renovado el 83 a esta parte es la cúpula sindical y son organizaciones sin democracia interna. Sí, estoy de acuerdo, pero digo, eso es una discusión aparte, más allá de que uno puede también conectarla con la cuestión. Acá lo que hay que ver y desde donde hay que abordar la cuestión es desde la cuestión social, cómo se han caído los indicadores sociales, han empeorado todos, la verdad que todos. O sea, lo único que ha bajado es la inflación, pero no producto de políticas activas, sino producto de que cayó el consumo. O sea, esa es la realidad que el gobierno intenta tapar, desprestigiando marchas, descalificando. Yo creo que ahí está el error. El gobierno debería, a mi entender, pararse por encima. Digo, y no estoy diciendo que sea solo este gobierno. A ver, con el gobierno anterior pasaba lo mismo. Recordemos, era la extorsión, los piquetes de la desestabilización, eran todos de derecha, le hacían el juego al Grupo Clarín. Bueno, realmente escuchábamos de alguna manera, tanto de la expresidenta como de los funcionarios del gobierno, un discurso similar al que escuchamos ahora por parte del presidente de la Nación. Creo que es un error. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación, más allá de simpatizar más con una marcha, que naturalmente porque es a favor del gobierno, no puede tampoco desconocer el reclamo legítimo ni utilizar palabras que descalifiquen. Lo del choripán es estigmatizante. Me parece que es un error, ¿no? Porque yo creo que lo del choripán se puede interpretar, a ver, yo no quiero tampoco entrar en esa palabra puntual, pero se puede interpretar hasta que como es una cosa de clase, digo. No tiene de malo, digo, a ver... La idea de que el choripán lo comen las clases populares. Exactamente, digo, y si van y comen choripán, eso significa que no tengan conciencia de que van a reclamar, porque es una realidad de deterioro del poder adquisitivo del salario que implique que vayan a una plaza a movilizarse o a manifestarse. Después, por supuesto, que hay marchas políticas, que hay marchas que tienen un objetivo por ahí de una crítica más fuerte, que hay sectores... Bueno, a ustedes la marcha de la CGT se les fue un poco de las manos, porque terminó con una situación donde determinados sectores le reclamaban que pusieran la fecha del paro. Sí, bueno, ahí se generaron contradicciones internas en una marcha que a mi entender yo fui muy crítico, autocrítico, mis pares de la CGT se enojan conmigo, pero la verdad es que creo que hubieron muchos errores. En principio un error de concepción política, ¿no?
Pero bueno, esas son contradicciones que se dan en el ámbito del mundo del trabajo, sectores de izquierda que pretendían generar ese desorden que finalmente fue funcional a los intereses del gobierno. Ahora Macri dice, bueno, hay sectores que quieren destituir, pero por otro lado está la izquierda que dice, en realidad no les queda otra, llevan 15 meses de malos indicadores, esto es un paro dominguero y lo que están queriendo es descomprimir un poco las bases, como diciendo que la CGT llega a esta circunstancia forzada por sus bases. La CGT lo que plantea como a lo largo de su historia es una postura política frente a las políticas económicas del gobierno, ¿no? Una postura de nosotros estamos en contra de esto, ¿no? Porque he escuchado a muchos comunicadores hablar de qué sirve el paro, cuál es el petitorio. Bueno, en principio el petitorio es basta de ajuste, o sea, porque la verdad, y es lo que decía el propio gobierno. Bueno, ajuste no hay, porque lo que sube es déficit fiscal. Bueno, pero ajuste de salarios. Ajuste salarial, me refiero. Entonces digo, no, claro, el déficit fiscal el año pasado fue el más alto de los últimos 14 años, según la SAT, ¿no? El déficit fiscal financiero. Y era uno de los objetivos supuestamente el primero del gobierno. Pero más allá de eso, digo, todos los indicadores sociales caen, o sea, pérdida de puestos de trabajo, muchos dicen ahora se recuperó, digo, datos inciertos, precisos. La realidad es que la industria, según el INDEC creíble, que es uno de los grandes logros de este gobierno, dice que la industria, la caída interanual es del 6%. Entonces digo, sí, la industria está muy esas golpeada. son las razones verdaderas. Digo, después podemos entrar en el terreno de la especulación, de descalificar, del chori. Está bien, es el juego que plantea el gobierno. Ahora, lo que no puede desconocer el gobierno es que los indicadores sociales han caído. Y es que la recuperación económica o la expectativa de crecimiento, digo, todavía el país no se ve que ha crecido y si va a crecer, digo, eso tiene que tener un correlato en la realidad, en un bienestar para la sociedad, que la verdad que hoy, más allá de la disputa de los fantasmas, del kirchnerismo, con el PRO, con Cambiemos, que intentan polarizar naturalmente por un eso interés... Eso al Frente Renovador lo deja muy descolocado, esa polarización. La verdad que no me voy a referir a lo electoral estrictamente del Frente Renovador porque, digo, inclusive es una discusión que también voy a dar más adelante y en otro ámbito. Digo, hoy estamos hablando de la realidad social. Seguramente el gobierno elige la descalificación de determinada marcha, las califica de políticas electorales, porque le sirve electoralmente. Lo mismo con el paro docente. La realidad es que, más allá de que por ahí le suma, en términos políticos, electorales, la realidad es que el conflicto docente no se ha solucionado y los perjudicados son los chicos. Y la verdad que más allá de la descalificación de la marcha del choripán o de las otras marchas, la realidad es que los trabajadores están perdiendo y que la gente no llega a fin de mes. Esa es la realidad que desconoce el gobierno. Y quizás a los sindicatos no les fue tan mal en algunos casos cuanto a sus afiliados en este tiempo. ¿Qué quiero decir? Muchos señalan, Macri, por más enojado que esté ahora, arregló la plata de las obras sociales, que Cristina Kirchner había acumulado una deuda muy grande como herramienta de disciplinamiento, era plata de las obras sociales, pero la giró. Ahora vemos en la AFA, eso para mí es una alianza de alguna manera entre el sector más macrista del fútbol, que es Angelici, con el moyanismo. O sea, uno ve la foto, Chiquitapia, Moyano, Angelici, para mí tiene una lectura política también. Yo no lo veo en términos... políticos, a ver, los dirigentes del fútbol eligieron y el presidente de la AFA es Chiquitapia. O sea, que son cuñados ustedes. Es el paso institucional que tenía que dar. A ver, ustedes son cuñados. Yo no quiero entrar en... Yo soy asambleísta, soy vicepresidente de un club de ascenso y represento al Federal A. La verdad no estoy en el consejo directivo de AFA. Y me parecía, más allá de los problemas que tiene el fútbol argentino, que en parte los problemas más grandes los tiene el fútbol de ascenso, y en ese sentido sí tengo mucho para decir, no sé si este es el ámbito, pero me parece que era el paso democrático que había que dar, las elecciones. Después, por supuesto que desde afuera pueden opinar todos, naturalmente, pero los dirigentes del fútbol eligieron las autoridades que quisieron elegir. ¿Pero fuerte o no? A ver, fuerte que se elija una autoridad, me parece que es el paso natural. No, quiero decir, es un ámbito de poder el fútbol en la Argentina, no es un ámbito de no poder. Sí, pero había que elegir a las autoridades y se eligieron. Pero fue clave para Chiquitapia, que era yerno de Moyano, digamos, el apoyo... Después, a partir de eso, se pueden hacer un montón de análisis. La verdad es que yo creo que había que elegir autoridades y ahora hay que empezar a resolver los problemas que tiene el fútbol argentino. Pero de nuevo, ¿son cuñados con Chiquitapia? Sí, sí. Sí. Sí, pero no, o sea, no lo lleves tampoco al terreno. No, pero Pablo Moyano tiene camioneros, ¿no? Es presidente, tiene un club también. Secretario adjunto. Sí, pero es un club sindical.
Es un club sindical ahora juega, no juega contra Independiente en la Copa Argentina. que contiene a... O sea, es una cosa que, bueno, en su momento lo llamarás a Pablo Moyano y te lo explicará él. Digo, yo no doy respuestas, digamos, de una cosa que quieren vender con una corporación familiar. Yo estoy acá como diputado nacional y hablo de la situación social y económica. Si querés, con todo respeto, María, si querés saber de camioneros, preguntale a los camioneros. Yo no sé a ver, lo que quiero es, está bien, si una pregunta de camioneros, vaya camioneros, la tomo, pero lo que digo es que es difícil, y por esto la pregunta, imaginar en un país como el nuestro que el fútbol, que es tan importante para la política, no leer políticamente lo que pasa en la AFA. Por eso estaba siendo, digamos, insistente con eso. Estás en todo tu derecho de hacer una lectura política. Yo la verdad no quiero participar de esa lectura política porque me parece que el paso que se dio es el indicado. Después las autoridades que se eligieron, bueno, quedarán cada uno en analizar si le gusta, si no le gusta. Por ahí a alguno le gustaba más Tinelli, por ahí a alguno le gustaba más Donofrio, por ahí, digo, son los dirigentes del fútbol y en ese sentido los dirigentes del fútbol son los que eligen. Digo, uno puede opinar de afuera. Sí, pero no seamos ingenuos que el gobierno participa a través de Yeltsin, pero también sacamos el fútbol, digo, pero no es que Macri no jugó nada ahí. Naturalmente uno puede tener una opinión, el presidente No, pero puede con jugar esto quiero marcar también, que no es que Macri esté tan enfrentado con todo el sindicalismo. Si uno empieza a mirar con un poco más de sutileza el escenario político, tiene acuerdos con Pereira de los petroleros que firma un nuevo convenio, firma un acuerdo también con Gerardo Martínez, digo, pasan situaciones donde, por un lado le dice, esa es la mafia. Sí, cuando le conviene son mafiosos y cuando le conviene acuerda, sí, claramente. Pero esto un poco con la memoria histórica, que es lo que me interesaba también, es que la idea es que cuando hay un gobierno no peronista y viene un primer paro es, bueno, a Alfonsín le hicieron 13 paros. La idea de cómo convive un gobierno no peronista con el poder sindical. A mí me parece que Macri está más fuerte de lo que dice el gobierno con relación a sus vínculos con los sindicatos. No sé cuál es tu sensación. A ver, lo que yo dejé de ser el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Concesionarios Viales porque limitamos los mandatos y apostamos a esto que es la democracia sindical. Hoy hay otros al frente de ese sindicato. Lo que nosotros siempre encontramos desde la cartera laboral es predisposición al diálogo. Ahora, el diálogo no es un fin en sí mismo, el diálogo es una herramienta, es un instrumento, es un medio para alcanzar soluciones. La verdad que en términos generales los trabajadores han tenido más pérdida que ganancia en ese sentido y esto es un dato objetivo de la realidad, digo, más allá de lo que se puede especular, de la cuestión política, de las marchas, de los paros, que quieren esto, que quieren desestabilizar, como también decía Cristina, desestabilizar los piquetes de la extorsión, decía Cristina. Bueno, seguramente mañana van a decir lo mismo. Yo creo que igualmente los piquetes son funcionales los de la izquierda. Sí, los piquetes de la izquierda son funcionales a los intereses del gobierno, claramente, digo, porque es una cosa que obstruye, que choca con otros derechos, es una cosa que se puede interpretar como inconstitucional. Entonces, digo, es muy debatido. Pero respecto, digo, más allá de la discusión puntual del paro, digo, la realidad social es lo que manda. Amerita un reclamo. Después discutimos el paro, no paro, la movilización, la no movilización. Pero la realidad social es que los trabajadores que están registrados, los que no están registrados, los que están desocupados, los que ya no buscan trabajo y por eso baja la desocupación, bueno, están mal. Y el gobierno, en vez de enfocarse en eso, se enfoca en buscarse enemigos porque le reditúa electoralmente. Gracias por haber estado acá esta noche. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la plaza, como